Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de conversar aquí en piso con José Cantero, presidente del Banco Central del Paraguay. Presidente, un gusto contar con usted. Buen día, Eduardo. Un placer estar aquí para hablar de economía y finanzas. Presidente, en primer término, queríamos conversar con usted sobre la economía sustentable, la economía verde. El Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial están llevando a cabo una iniciativa para charlar sobre este tema. En materia de economía verde, ¿cómo se ubica Paraguay, específicamente el Banco Central del Paraguay? ¿Qué medidas o acciones toman para promover este concepto? El día de mañana comienza nuestro seminario, uno de los más emblemáticos, la Semana de la Economía Verde, que lo realizamos con el Ministerio de Hacienda y con el gran apoyo del Banco Mundial, que nuclea a expertos nacionales, empresarios, emprendedores, representantes del sector público y expertos internacionales en distintos ámbitos. Nuestro país, creo que a lo largo de tanto tiempo se posiciona muy bien a nivel internacional. Hay indicadores que resaltan la capacidad energética de Paraguay y creo que el propósito de este foro, de crear esta conciencia, es proyectarnos hacia adelante. Uno puede decir que qué sería de nuestro país si no se hubiese pensado en los 70 de la represa Itaipú, de Yacinetá. Hoy no estaríamos liderando en términos de producción energética limpia, que vemos que alrededor del mundo hay una crisis energética por una falta de diversificación de la matriz. Pero hoy estamos en este escenario donde debemos repensar nuevamente nuestra economía a través de estos choques diversos que estamos recibiendo. Ya ha posicionado nuestro nivel de crecimiento potencial gradas abajo, y a eso hay que sumarle lo que supondrá la crisis climática, que de hecho ya ha tenido un impacto últimamente. Así es que tenemos que repensar en cómo ser más resilientes y en cómo capitalizar todas las oportunidades globales que presenta esta nueva economía, con nuevas inversiones, con innovaciones, con capitales también que están en búsqueda de proyectos que sean sustentables. Así es que para posicionarnos hacia adelante debemos repensar, cobrar conciencia y generar proyectos entre el sector público y privado, y creo que ese en gran parte es el propósito de este evento. Presidente, ¿cómo justamente se articula ese trabajo entre el sector público y el sector privado, teniendo en cuenta de que ambos son muy importantes para este concepto de economía verde y para que justamente pueda tener mayor aceptación? Yo creo que lo principal es generar un entendimiento común entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil en su conjunto, que nos encontramos en un nuevo territorio, que debemos pensar nuestra estructura económica, nuestra matriz energética, que también tenemos que repensar las inversiones extranjeras que puedan venir al país, reorientar los recursos para la innovación, también tener una mirada renovada sobre las finanzas y cómo estas finanzas tienen que también capitalizar nuevas oportunidades, trayendo recursos al país y también financiando proyectos verdes. Pero para eso creo que hay un trabajo inicial que este encuentro pretende, de estar juntos, de repensar aquí. En mi caso no soy un experto, pero mis ansias de conocer más de los expertos y de los actores del sector privado va a ser un espacio bastante interesante. Desde el Banco Central, desde el 2018, hemos lanzado una reglamentación que es una guía para que las entidades bancarias y financieras tengan un sistema de control y monitoreo de lo que supone el riesgo ambiental
que es uno de los tantos riesgos que hoy supervisa el Banco Central. La intención también del banco es que a través del sistema bancario las entidades bancarias puedan sintonizar las situaciones de sus clientes y también ver cómo a través de un mejor monitoreo o control de riesgo puedan mitigar los impactos que puedan ocasionar el cambio climático en los balances de sus clientes, en los balances de los bancos y empresas financieras, en el balance del conjunto de las entidades financieras. Y hoy hay entidades una de ellas que ya emitió bonos verdes a nivel internacional, probablemente otras hagan, para financiar proyectos sustentables. Y eso a su vez no solamente hace que la cartera del banco sea sostenible en el tiempo, financiando estos proyectos, o la del sistema financiero, sino la del conjunto de la economía. Necesitamos de todas las herramientas para que nuestra economía pueda resistir a estos choques, capitalizar las oportunidades y que el crecimiento económico a futuro pueda ser sostenible, no degrade el nivel que hoy tenemos, no se degrade ese nivel y que pueda beneficiar también a las personas con empleo, con oportunidades. Hablamos prácticamente de un concepto que cada vez va a ser más relevante desde el sistema financiero a la hora de conceder créditos, de apoyar proyectos. ¿Es Yo así, creo que hoy presidente? el sistema bancario tiene una sintonía muy fina en esto, además de evaluar el riesgo cambiario, riesgo de liquidez, riesgo crediticio, operacional, entre otros tantos riesgos. Hoy el sistema bancario también evalúa el cumplimiento legal de las empresas en todo su conjunto, de las empresas de servicio, industriales, del sector primario. Y creo que esa plataforma es muy buena, es muy saludable para las empresas, porque les hace más resistente y también para todo el sistema. Y en la medida en que tengamos esta orientación, yo creo que más capitales van a fluir al país en nuevos sectores. El sector forestal, por ejemplo, es un sector que hoy está consiguiendo financiamiento desde el exterior, pero ya es una realidad, sumado a financiamiento del sistema financiero nacional a través de los ahorros. Entonces hoy ya hay también proyectos de gran envergadura que van a transformar nuestro país en un nuevo sector que tiene demanda global. Y hacia ahí tenemos que ir, de pensar también en el biocomercio, en los emprendimientos. Nuestro país, yo creo que está dando pasos, pero tenemos que repensar desde todas las aristas cómo seguir en este trayecto de una economía más verde, más resiliente y que capitalice las oportunidades. Presidente, aprovechando su presencia, queríamos preguntarle también sobre el panorama económico 2022. Tuvo varias dificultades que se fueron haciendo frente en materia económica. El año 2023 se proyecta ser un poco más favorable, pero no podemos cantar victoria. ¿Cuál es el balance Sí. 2022 que hace el Banco Central sobre la economía y las perspectivas para el año que viene? Bueno, y el año 2022 estuvo marcado por esta gran sequía que el 2019 tuvimos creo que no solamente es una de las más importantes, sino también no nos dio mucho respiro desde la sequía del 2019, más los demás choques. Y el balance es que nuestra economía ya prácticamente de 4 años a 5 años de choques está con capacidad de resiliencia. Nuestros principales fundamentos macroeconómicos siguen presentes en términos del sistema financiero, del mercado cambiario, de la inflación, de distintos componentes. Creo que nuestra economía sí es sólida, hay un compromiso de garantizar esa solidez y esa plataforma de estabilidad nos posiciona hoy en un escenario estamos como agazapados para una recuperación al próximo año.
Y eso se debe a esta fortaleza macroeconómica. El 2022 en parte no fue tan fuerte en términos del sector primario porque posteriormente vinieron estas lluvias, pero lo que vimos fueron que algunos motores que estaban con mucha dinámica comenzaron a atenuarse, como es el sector de la construcción y como es el sector también de la industria en algunos sectores. Y estos impactos climáticos vinculados al sector externo también generaron un importante déficit en la balanza comercial, en la cuenta corriente, que denota un escenario de un choque transitorio. En el caso de Paraguay, todos nuestros déficits en cuenta corriente son esporádicos en el tiempo y creo que ese componente a la vez es un ingrediente de nuestra solidez macroeconómica. Esperemos que el próximo año eso se pueda revertir con un crecimiento sano, que esa brecha se pueda cerrar y que no genere estas presiones que estamos viendo en el mercado cambiario, sumado a un contexto internacional muy, muy complejo que se agravó con esta guerra, que generó todos estos cambios de precios en el sector de petróleo, en el sector de alimentos. Presidente, justamente esos son los riesgos más importantes que se tienen Sí. para el año 2023. Tengo entendido que si bien el Banco Central sobre todo no tiene números todavía para el año 2023, se prevé un rebote considerable con relación al año 2022. Sin embargo, hay un escenario global que causa todavía cierta incertidumbre sobre lo que sería el desempeño económico. Eh, el, el escenario global yo creo que va a persistir la incertidumbre, los riesgos, las amenazas. Hoy existe también una amenaza de mayor represalia probablemente de Rusia o de uno de estos países que pueda poner nuevamente en un escenario de dificultad. De mantenerse esta normalidad de incertidumbre sin incorporar otros componentes, creemos que en términos de inflación, la inflación va a ir convergiendo a la meta del 4% para el próximo año y de persistir este escenario también más benévolo de lo que pensábamos en materia climático, la economía va a encontrar nuevamente su tren de dinamismo. Es muy rápido, como vos decís, anunciar un crecimiento. El año pasado, creo que en la primera semana de diciembre, el Banco Central lanzó un pronóstico, pero el clima giró la esquina de forma muy repentina y condicionó a toda esa campaña agrícola. Así es que lo mejor es estar expectante, pero también considerar que pese a esa incertidumbre que aún nos resta, nuestra economía tiene las condiciones de una recuperación. Los choques nos afectaron, pero nuestros pilares macroeconómicos, los balances de las empresas creo que aún están en muy buenas condiciones para una recuperación. El Banco Central, el 14 de diciembre, junto con el Ministerio de Hacienda, va a realizar la presentación de proyecciones para el siguiente año. Así es que ahí vamos a tener una visión más clara. Hoy el equipo técnico está trabajando, está realizando los trabajos previos para la proyección y de aquí a poco vamos a tener ese dato para compartir y profundizar. Presidente, justamente comentó las perspectivas de inflación. Se espera que los precios vayan convergiendo en la medida en la que vaya pasando este último tramo del año, lo que sería el año 2023. ¿Esa proyección también tropieza, entre comillas, con ciertos riesgos o incertidumbre? Creemos que la inflación a partir del segundo trimestre va a comenzar ya a caer en forma más anunciada, quizás del primer cuatrimestre. Esto se debe también a la alta base que
que registramos en el periodo anterior. Y lo que podemos decir es que si bien la inflación va a converger rápido, eso no quiere decir que los precios de ciertos productos van a caer. Es un poco muy intuitivo esto, pero si un producto cuesta 100, si un producto cuesta 50 y se incrementa a 100, su aumento es de 100%. Pero si se mantiene en 100, ese incremento es de 0%. Entonces nos encontramos también en un escenario donde los principales precios de alimentos y combustible se van a encontrar con precios muy altos comparativamente. Se van a encontrar en marzo del próximo año con precios muy altos y esa relación va a hacer que la inflación vaya convergiendo a la meta en gran parte. Pero lo destacable es que a su vez las expectativas de inflación, lo que el mercado piensa de cómo van a estar los precios hacia adelante, también va convergiendo hacia ese 4%. Para fin de año tenemos una expectativa 8,5, para el siguiente 4,5 y para los siguientes 4. Quiere decir que en la medida en que una persona, una empresa hace una operación a futuro o un alquiler cuando cierra, ya lo cierra a los niveles que cree que va a estar la inflación. Y si cree que va a estar a esos niveles y al cerrar esos contratos, la inflación también va a ir convergiendo a esos niveles. Las medidas que tomó el Banco Central han propiciado que las expectativas puedan converger y que los efectos de segunda vuelta se puedan también atenuar. Y sumado a lo que decía inicialmente, a que nos encontraremos con precios más altos, todo este escenario hace que la inflación va a converger a esos niveles, pero muy bien lo decís, Eduardo, la incertidumbre persiste, no sabemos qué podría pasar el próximo año, pero sí podemos tener la certeza de que el Banco Central siempre va a estar presente con todas sus herramientas para lograr que nuestro país siga gozando de una plataforma muy estable y que esa estabilidad sea la principal condición para una recuperación, un dinamismo económico y para generar oportunidades para las personas. Con un escenario de tal vez menor inflación y expectativas ya convergiendo hacia la meta, ¿ya no hay tantas presiones en materia de tasa de política monetaria para el Banco Central, presidente? En este momento el Banco Central ya desde los 2 últimos meses mantuvo la misma tasa, o sea, no incrementó ni redujo, sino que lo mantuvo estacionariamente en 8,5 y vamos a estar observando qué ocurre en los siguientes meses, pero creemos que ante una convergencia lo mejor es esperar y ante los riesgos que puedan suponer. En el caso de Paraguay, quizás a diferencia de algunos otros países de la región que tienen choques distintos, la inflación sigue aumentando en algunos de ellos y eso obliga a los bancos centrales que prosigan. En el caso de nuestro país, desde abril la inflación ya fue conteniéndose, llegó a un techo, a un plató, y en los últimos 4 meses ya vimos una reducción más pronunciada de la inflación y eso es lo que anunciamos hacia adelante, pero tenemos que tener toda la cautela para seguir monitoreando esta economía y tomar la mejor decisión reunión tras reunión, mes tras mes.